¿Qué rollo, gente? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Pokémon Leyendas Arceus o Arceus, como quieras llamarle, se ha lanzado por fin al mercado y como ya es costumbre en este canal nos pusimos el reto de pasarlo en modo Nuzlocke utilizando única y exclusivamente Pokémon Shinies. Efectivamente, después de una semana de la salida del juego, no he podido terminarlo debido a esto, pero no se preocupen que yo disfruto más jugando Pokémon de esta forma, aunque suene masoquista. Pero bueno, estas son las reglas que vamos a utilizar en nuestro reto. Solamente podremos utilizar Pokémon variocolor en el equipo, salvo cuando hagamos Shiny Hunting para evitar el sobreleveleo. Si un Pokémon queda debilitado ya no podremos utilizarlo. No podemos comprar o craftear objetos curativos como bayas, pociones, etc. para usarlas en combate. Solamente estarán disponibles las que obtenga mediante NPCs o como parte de la historia. Todos los Pokémon deberán de tener un mote y serán elegidos entre los miembros del canal, como ya saben. Por último, procuraré no ir muy por encima del nivel de los combates importantes y evitaré utilizar los estilos fuerte y fluido de forma recurrente, excepto en momentos cruciales o en los combates contra señoriales. Tengan en cuenta que esta es la primera vez que juego a Leyendas Arceus, así que no me funen si los utilizo mucho en los primeros 2 episodios, ya que no sé el nivel de los rivales. Además, el juego base ya es difícil de por sí. Por cierto, hay métodos muy efectivos para hacer Shiny Hunting en este juego, así que para controlar un poco esto, solamente tendré 10 vidas, es decir, si 10 de mis Pokémon Shiny se debilitan, daré por perdido el reto. Así no me limito a la hora de capturar todos los Shinies que yo quiera, ya que en futuros directos que haremos en la plataforma morada, trataremos de hacer la Living Dex completa, así que síganme por allá si aún no lo han hecho. De momento continuaremos los directos de Casa de Shiny aquí en YouTube. Después de esta larguísima introducción, los dejo con el primer episodio de Pokémon Legends Arceus, utilizando únicamente Pokémon Shiny. Pónganse cómodos y disfrútenlo. Comenzamos. Iniciamos nuestra aventura con una bienvenida por parte de Arceus, el dios Pokémon, una introducción muy distinta a la de juegos anteriores y que me recuerda un poco a la saga Mystery Dungeon. Por esto y algunos otros aspectos que veremos más adelante. Revelamos nuestra apariencia ante Dios, que en este caso será el género masculino y de tez morena. Elegimos el nombre de nuestro personaje y despertamos en una dimensión extraña donde Arceus se presenta ante nosotros. Luego convierte nuestro iPhone sacado en pagos de Coppel en una lucecita y somos transportados a las tierras de Hisui. Efectivamente, nuestro personaje viene del futuro y por su vestimenta parece ser de la región de Kalos. Somos encontrados en una playa por el profesor, quien nos dice que hemos caído del cielo y nos pregunta qué rayos hacemos ahí. Después de decirle nuestro nombre, Rowlet y los otros iniciales salen corriendo, por lo que vamos tras ellos. En el camino encontramos nuestro teléfono, el cual ha sido tuneado por Arceus, y llegamos hasta el lugar donde el profesor ha intentado capturar de vuelta a sus Pokémon, pero es un inútil, así que pide nuestra ayuda. Los capturamos rápidamente y luego de ver nuestras capacidades nos pide que colaboremos con él. Rechazamos la oferta y se acaba aquí el juego. Nada, no se crean. Aceptamos y somos llevados a su villa, no sin antes percatarnos de un misterioso vórtice que aparece en el cielo. Al llegar, los lugareños nos miran raro por nuestra vestimenta, como cuando estornudas en público tras el cobicho y la pandemia. Después de ser discriminados también por este señor con bigote verde, como los Shinies que tanto amamos en este canal, aparece el antepasado de Maya a discriminarnos también, y nos advierte de los peligros del entorno sin mucho tacto. Parece ser que necesitaremos una armadura de Dark Souls o algo por el estilo. También nos recalca los inútiles que son a la hora de entrenar Pokémon, así que al parecer tendremos mucho trabajo por hacer aquí. En eso aparece Selena, la capitana de la división de investigación del equipo Galaxia, quien dice que nos aceptará en su equipo si pasamos una prueba. Después de zamparnos unos elotes, nos prestaron una de sus instalaciones para descansar, no sin antes advertirnos que si no pasamos la prueba nos echarán a patadas. A la mañana siguiente nos dirigimos a la sede del equipo Galaxia, donde Selena nos dio la tarea de capturar 3 Pokémon como prueba de admisión, y nos otorgó el zurrón donde llevaremos nuestros objetos. A esta bolsita le vamos a llamar el Kage, no se crean. Además nos dejan elegir a una inicial, pero ya saben chicos que esto no es canon ya que solamente podemos utilizar Pokémon variocolor. Y a Game Freak se le ocurrió hacer la troleada de ponerle Shiny Lock. Aún así elegimos a Rowlet, y como salió hembra le pusimos Kuka. También recibimos unas cuantas Pokéballs para la misión. Este tutorial dura muchísimo, así que trataré de resumirlo lo mejor posible. Corrimos hacia la salida de la villa y conocimos a este personaje llamado Bolus, que parece ser el antepasado de Cynthia, así que lo llamaremos Cynthio. Lo derrotamos en combate y obtuvimos 5 pociones como recompensa. Nos dirigimos a la pradera obsidiana y capturamos a los Pokémon de la prueba. Regresamos a la villa acompañados de Profesor Ikira e informamos a Selena que aprobamos su examen fácilmente. Nos deja quedarnos con el Kage, con el zurrón, y nos da el uniforme oficial del equipo Galaxia.
Fuimos a cambiarnos y aprovechamos para ponerle lentillas rojas a nuestro personaje, algo que acostumbro hacer en todos los juegos porque me hace ver edgy. Subimos a la tercera planta de la sede donde conocimos a ese extravagante personaje llamado Porfirio Díaz, quise decir Sorbus, el general del equipo Galaxia. Nos retó unas luchitas y nos dejamos derribar para no humillarlo. Luego nos da la bienvenida y nos pide completar la Pokédex. Selena nos entrega la receta para crear Pokéballs y un poco de dinero el cual gastaremos en ropa, mucha ropa. Y al salir la señora esta nos fió unas cuantas prendas y la enfadosa de Kira nos llamó para ir al taller, pero esto lo saltaremos porque no es tan relevante. Lo que sí es importante es que pasamos a la peluquería a hacernos una manita de gato, o de Glameow. También compramos estos lentes porque, spoiler, uso lentes en la vida real. Y el profesor Lavender nos dio la Pokédex, que en esta ocasión es como una libreta por la época. Tras todo esto, por fin llegamos al punto en el que podemos comenzar nuestra caza de Shinies, no sin antes de que este tipo nos pida capturar un Whirlpool porque quiere ver un Beautifly o algo así. Pero bueno, Kira nos enseñó a rodar, respirar, comer, dormir y todo lo que sea enseñable en esta vida, y nos soltaron en la pradera obsidiana. Ahora sí, mis intenciones eran hacerme con un Chins, Shiny como mi inicial, por lo que comencé a completar las tareas de la Pokédex, ya que esto aumenta mucho las probabilidades. Estuvimos horas y horas capturando Shins y completando su entrada, hasta que lo logramos, lo que nos dejaba con las chances de 1 entre 1024. Obviamente sin amuleto iris, encuentro masivo ni nada por el estilo, ya que no está disponible tan temprano en la aventura. Pasé alrededor de 10 horas dando vueltas por toda la zona buscando un Chins variocolor, y nada, incluso hicimos directo de esto, pero por casualidades del destino apareció entre nosotros un Pokémon Shiny que no era precisamente el que estaba buscando, pero nos servía para el reto. Grabamos la partida y procedimos a capturarlo. La verdad me emocioné muchísimo con este encuentro ya que me encanta Dustax. Además tuvimos mucha suerte ya que fue un Shiny completamente full odds, es decir, 1 entre 4096. El nombre que le di fue el de Maffer. Así es como nuestro Oddish de Pokémon Let's Go Pikachu, ya que salió hembra y me había quedado sin más nombres de mujer en los miembros del canal. Lo entrenamos arduamente, ya que Cascoon a un nivel tan bajo no era precisamente útil, y con la ayuda del resto de Pokémon no Shiny, logramos evolucionarlo. Así que mandamos a todos al PC y regresamos a la villa. Completamos el encargo de capturar a Chins, así que recibimos otras 3 pociones. Además de este otro donde a una señora le preguntamos si quería tocar nuestro Starly, pero se negó. Regresamos con las cejas rapadas y obtuvimos por fin, después de tanto tutorial y relleno, el rango 1. Además de la receta para hacer Peso Balls y revivir, que no nos sirve de nada la verdad. Después de zamparnos una buena cena, fuimos a descansar y al día siguiente Kira nos citó en el dojo, donde nos confesó que es tan inútil como el profesor Lavender, o peor ya que no la respeta ni su propio Pokémon. Fue entonces que nos retó un combate para intentar aprender algo de nosotros, el primer enfrentamiento oficial de la serie. Recibimos un ataque rápido de su Pikachu, el cual aguantamos bastante bien y contragolpeamos con confusión, bajándole más de la mitad de vida. Después nos atacó con Impactrueno, pero acabamos con él de un segundo golpe, por lo que obtuvimos la victoria. Tras el combate, Kira dijo que sintió por un momento que se entendió con Pikachu, pero este le aplicó el visto. Luego de esto apareció esta vieja mamadísima que nos habló del estilo rápido y fuerte, pero la verdad no le puse mucha atención y es algo que notarán a lo largo de la serie. XD. Ahora teníamos que dirigirnos con una tal Lina que tenía un encargo para nosotros. Nos transportamos hasta la pradera obsidiana y confirmamos con este tipo del puente que estábamos a rango 1 para que nos dejase pasar. Del otro lado nos esperaban Kira y Lina, una de las guardianas del clan Diamante, quien junto a su Munchlax nos retó un combate para ponernos a prueba. Aquí ya teníamos un problema, ya que sabía que su Munchlax tiene acceso a rodar, un ataque roca, así que comenzamos utilizando defensa férrea para tratar de sobrevivir a sus golpes. Recibimos el primer rodar menos potente y seguimos incrementando nuestra defensa física. Su segundo ataque de rodar fue crítico y por poco le hace KO a Maffer, así que comenzamos a sacar las pociones con la esperanza de que su ataque de rodar fallase en algún momento. En un turno logramos meter defensa férrea 2 veces seguidas y por fin Munchlax falló un ataque, así que utilizamos picotazo veneno y conseguimos envenenarlo.
Usamos otra poción y después golpeamos con confusión dejándolo a muy poca salud, por lo que acabamos con él utilizando picotazo veneno una vez más en estilo fuerte para asegurar la victoria. Y antes que diga nada, recuerden que en momentos cruciales sí podemos usar los estilos. Pero no se preocupen, a lo largo de los episodios dejaré de utilizarlo. Tras el combate, Lina curó nuestro Pokémon y nos otorgó 5 revibrotes que no nos sirven de nada. Nos pidió derrotar al Pokémon Alpha que está causando estragos en la Loma del Venado, y nuestro personaje parece que no se lo tomó de la mejor manera. También nos hablaron un poco del Gran Sinon. Regresamos a la villa y fuimos testigos de cómo el Whirlpool que le dimos a este tipo comenzó a evolucionar en Cascoon, por lo que nunca será un Beautifly, pero dejaremos que viva engañado. Fuimos a hablar con Selena y subimos al rango 2, por lo que ahora podíamos crear las Plumaballs, que son sumamente útiles. Antes de enfrentar a Pokémon Alpha, decidí retomar la cacería de Shinx Shiny para tener mayor seguridad, así que recordemos que las posibilidades estaban en 1 entre 1024. Tras muchas horas más, por fin apareció nuestro segundo integrante del equipo. Conseguimos capturarlo con una Pesoball y observando sus estadísticas me di cuenta de que nos salió con una excelente naturaleza. El mote que le dimos fue el de Ceroni, miembro del canal que siempre está apoyando los directos y que acá entre nos compró literalmente el mote. Lo añadimos al equipo y comenzamos a entrenarlo para prepararnos para el siguiente combate. Sabía que el Pokémon Alpha era Kricketot, pero no sabía qué nivel estaba. Recuerden que esta es mi primera partida, así que dejé a Ceroni en nivel 12. Nos dirigimos a la Loma del Venado, donde Lina nos estaba esperando, y a este encuentro también llegó el profesor Lavender. Nos acercamos a la malévola cucarachona gigante para comenzar el encuentro. Elegimos a Ceroni y antes de hacer nada recibimos un golpe de falso tortazo que nos quitó la mitad de vida, así que utilizamos una poción. Kricketon volvió a hacernos daño, ahora con placaje, por lo que estábamos en problemas, ya que este Kricketon tiene acceso a un ataque volador que debilitaría de un solo golpe a Maffer, y Ceroni no aguantaba 2, así que me arriesgué lanzando una Pokéball con la posibilidad de que no se capture y perdamos a Ceroni. Pero gracias a Arceus logramos atraparlo. Tras el combate apareció Weirder, uno de los descendientes del Gran Sinon, y luego llegó Kira con la idea de levantar un campamento en el lugar. Volvimos a la villa y presenciamos una discusión entre los capitanes del Clan Diamante y el Clan Perla sobre qué era mejor, culo o tetas. Pero todos sabemos que son mejores las patas. Pasamos a comprarnos algo de ropa y nos dirigimos al despacho de Sorbus, donde nos enteramos que un señor del Clan Perla está haciendo berrinche, pero no pueden enfrentarlo ya que es sagrado para ellos. Es por eso que nos dan la tarea a nosotros de calmarlo. Aceptamos la misión y Selena nos habló un poco de este gran señor, sobre las ofrendas que suelen dejarle en lo que llaman altares señoriales. En eso aparece Adams, el líder del Clan Diamante, quien nos confiesa que uno de sus señores también está causando estragos en unas montañas lejos de ahí. Además nos habla de la ubicación de Kleivor y su guardián, que en sus propias palabras es un niño rata. Aumentamos el espacio de nuestro zurrón y al dirigirnos a la salida de la villa, este viejo cochino nos enseñó cómo crear Pokémuñecas. Después apareció Cintio para entregarnos otras 3 super pociones. Cruzamos la alacena del bosque hacia la presa del estuario y llegamos por fin al bosque recóndito, donde se encuentra la arena del gran árbol. Ahí estaba Nambo, el chamaquito castroso, quien nos advirtió que Kleivor es muy peligroso y cree que puede deberse al rayo que cayó del cielo. Insistimos en verlo, por lo que nos desafió un combate. Elegimos a Maffer frente a su Gomi y lo atacamos con confusión. Él utilizó burbuja 2 veces seguidas por alguna razón, pero no hizo mucho daño. Y tras un par de ataques más, logramos debilitarlo. Después del combate apareció Nácara, la líder del Clan Perla, dando un sermón de que ellos deberían de encargarse de sus propios problemas, pero aún así seremos nosotros quienes arreglemos el asunto. Volvimos a la sede Galaxia y allí formamos un plan para detener a Kleivor, lanzarle 2 de sus alimentos favoritos como si fuese una Pokéball. Gran idea, siendo yo el que se arriesga a ser partido en 2 y no ellos. Volvimos a la colina del Venado y ahí el Clan Diamante nos entregó la flauta celestial y nos enseñó además una canción para montar a Weirder. Este nos aceptó como jinete y nos entregó la tabla mental,
por lo que nos dirigimos en su lomo de vuelta a la arena del Gran Árbol. En el camino entrenamos un poco más a Ceroni para que suba al nivel 15 y poder evolucionarlo en Luxio. Además aprendió Colmillo Rayo. Al llegar la Naka, nos retó un combate ya que aún dudaba de nuestra capacidad. Sacamos a Ceroni frente a su Glaceon y recibimos así sin avisar el ataque de rapidez, que nos quitó más de media barra de vida, así que tuvimos que cambiar por Maffer. Sigo sin entender los turnos de este juego. Comenzamos utilizando defensa férrea y aunque Glaceon ataca por el lado especial, hizo ataque rápido así que salió bien. Volvió a utilizar rapidez y lo aguantamos sin problema, así que golpeamos con confusión. Tras un segundo golpe usamos una poción y atacamos con picotazo veneno, envenenando a Glaceon. Usamos otra poción más y tras un segundo golpe de picotazo veneno, Glaceon quedó a rango de morir por el envenenamiento, poniendo fin al combate. Naka curó a nuestro equipo y le contamos nuestro plan de lanzarle comida a Kleivor. Armamos muchas calmasferas y Nambo llamó al Pokémon señorial para comenzar el encuentro más importante de este episodio. Esta pelea nos concierne a nosotros, así que no debemos quedar desmayados porque se acabaría el loque, aunque haya olvidado mencionarlo en las reglas. Esquivamos todos sus ataques como si se tratase de un jefe de Dark Souls o Bloodborne, mientras lanzábamos bolsitas de polvo de hadas. Logramos desmayarlo, así que saqué a Ceroni para atacarlo, pero me di cuenta de que no era una buena idea, así que decidí regresarlo y seguir el combate por mi cuenta. Tras estar ruede y ruede lanzando cosas, por fin logramos drenar la barra de vida de Kleivor, no sin antes llevarnos un madrazo. ¿Por qué lo debilita al lanzarle comida? Quién sabe, pero funcionó. Tras vencerlo, Kleivor además nos entregó la tabla bicho y luego desapareció en el bosque. Nakara y Nambo nos agradecieron por calmar a su señor y como recompensa recibimos 3 bayas sidras, las cuales ahora me doy cuenta de que podría haber utilizado, pero spoiler, nunca lo hago en toda la serie. En fin, originalmente aquí acabaría el episodio, pero como todos sabrán, hay una misión que te asegura un Ponyta Shiny y está disponible tras vencer a Kleivor, así que aprovecharemos la ocasión para atrapar a nuestro tercer integrante del equipo. Al regresar a la villa, Cynthio examinó nuestras tablas excitado y nos pidió buscar las demás. Aceptamos la petición del tablero que se encuentra en la sede Galaxia, la cual se llama El extraño Ponyta, y nos pusimos facheritos para la ocasión. Primero que nada, hablamos con el hombre que está sobre este puente, que nos dijo que apareció un raro Ponyta en los alrededores. Nos dirigimos al Prado Herradura, en la pradera obsidiana, y efectivamente lo encontramos allí, debajo de un árbol de bayas. Pero seguimos a acercarnos y lo capturamos con una plumabol. Pude reiniciar hasta conseguirlo con una mejor naturaleza, pero quería probar algo sobre el respawn de los Pokémon para futuras cacerías, así que ni modo. El nombre que le dimos fue el de Aiden, uno de los miembros del canal que también suele apoyar en los directos. Y bien gente, hasta aquí llega el primer episodio de esta serie. Estoy muy contento con el equipo que nos formamos, los 3 Shinies me parecen hermosos y estoy ansioso por mostrarles la segunda parte donde capturamos un montón más. Espero que hayan disfrutado mucho de este video, si es así no olviden dejar su like y comentario para ayudarme a llegar a más personas. Suscríbanse al canal si por alguna razón no lo han hecho para no perderse el resto de la serie. Para los que ya me conocen, no se preocupen que vamos a terminar las series que tenemos ya activas en el canal. Todavía no estoy seguro si las subiré en paralelo o posterior a Leyendas Arceus, ya que es la novedad. Todo dependerá del recibimiento de este video. Quiero mandar un agradecimiento enorme a todos los miembros del canal que estarán apareciendo en pantalla. Por cierto, ya todos tienen su mote, aunque lo verán con los futuros episodios. Y sin más que agregar, de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta luego.